continuar con este módulo 4 sobre la estructuración y comprensión de sentencias y otros escritos judiciales, como lo tiene en su programa. Y prácticamente toda esta presentación está basado en el librito de la primera sala sobre simplificación de sentencias de amparo, al que incluso pueden acceder de manera electrónica a través de la página de la Corte. No existe propiamente un modelo uniforme ni de sentencias ni de cualquier otro escrito judicial, o bien demandas, contestaciones, etcétera. Realmente nuestra regulación secundaria tiene una amplitud mayúscula en este sentido. Al parecer, en los escritos de los particulares hay pocas exigencias, cuando evidentemente no se trata de juicios orales. ¿Y cuáles son las exigencias básicas? Pues bueno, que la petición, sea cual fuera esta, en el sentido más amplio del término, es decir, al presentar una demanda, al contestar una demanda, al pedir ofrecer pruebas, etcétera. ¿Cuál es el requisito que nos marca nuestra Constitución? Pues prácticamente que sea por escrito, de manera respetuosa, y que evidentemente esté firmado por la persona. Es el modelo de sentencia que tenemos de manera generalizada. Pues hay excepciones muy importantes y serias. En cuanto a la sentencia, que es el primer punto que vamos a tocar, prácticamente existen estas condiciones que tratamos de superar, que precisamente el módulo va encaminado a generar conciencia y un cambio sobre la forma en cómo hacemos las cosas en el ámbito judicial y en el ámbito obviamente de la postulación. Primero, ¿qué defecto le encuentran a las sentencias actuales en su estructuración y en su redacción? Pues, la primera sala menciona como primeros puntos pues que hay unos resultandos enormes, con enormes transcripciones y una respuesta por demás breve en la parte considerativa. Tesis en gran cantidad transcritas, y suponemos que con ello se da respuesta jurídica. Y esto también opera para ambos lados. Cuando vemos cotidianamente demandas, escritos, alegatos, etcétera, donde solamente nos contentamos con hacer transcripción de tesis. Eso sí lo han visto, ¿verdad? Muy común que en demandas, contestaciones, hagamos una inmensa transcripción de tesis, algunas que ni siquiera son aplicables al caso, repetidas, etcétera. Eso opera tanto para las sentencias como los escritos en la postulación, defensores, etcétera. Es decir, en general, para los operadores jurídicos. El otro punto, que también somos muy asiduos, transcripción de artículos, y luego volvemos a decir lo que dice el artículo. ¿Qué pasa? Una cosa es transcribir el artículo, lo que mencionábamos con la interpretación, y otra cosa es interpretar el artículo como siguiente paso. Una, lo transcribimos por alguna necesidad de claridad, etcétera, y en el siguiente, digamos, párrafo, podemos realizar una interpretación del mismo, pero no volver a decir lo que dice el texto normativo, que es prácticamente lo que se detecta aquí. Ha habido, y lo conocen, sentencias donde la transcripción de artículos es muy extensa.
Hay quienes han transcrito hasta capítulos enteros de las legislaciones y luego nos perdemos en la transcripción y ya no supimos para qué nos sirve todo ese articulado, cuando a lo mejor el único artículo que se aplica ni siquiera es un artículo, es una porción normativa del artículo. Y no hablemos de la materia fiscal, que ahí sí es impresionante cuando ven un acto administrativo, cuando la autoridad funda su competencia, cuántos preceptos le citan. El promedio, en un estudio que se ha hecho por unos compañeros zacatecanos, han dicho que en esta fundamentación de la competencia del acto administrativo, el estándar de cita de preceptos va alrededor de 60. Esto excluyendo los temas de los acuerdos y las circulares, porque las autoridades acostumbran primero a citar Constitución en una jerarquía normativa, Constitución, norma secundaria, orgánica, norma secundaria sobre la materia, después reglamentos, después acuerdos, por último circulares. Y en estos dos puntos, entre acuerdos y circulares, también la autoridad nos cita las reformas que han tenido esos acuerdos y circulares, o las reformas incluso de la propia legislación. Artículo 15, fracción 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, reformada desde 1997, luego hubo otra reforma en el 98. Bueno, son prácticas que queremos eludir. Se nos olvida el uso de signos de puntuación y la clásica, párrafos larguísimos. Como les digo, la fuente está en el libro de la primera sala de la Suprema Corte. Entonces la pregunta es esta: ¿hay una forma natural, hay una forma específica, un arquetipo de hacer sentencias, de hacer demandas, de presentar alegatos? Pues en realidad no la hay. No tenemos una regulación específica que nos obligue a presentar nuestros escritos o a dictar nuestras sentencias de alguna forma en particular. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Las sentencias se escribían en forma muy breve, a veces se contestaba con la definición de escriche, se decía usted se queda con su casa porque escriche dice que la propiedad está con cual cosa. Prácticamente era lo que se conoce como una justicia salomónica. No había en realidad en el siglo XIX la cuestión de fundamentación y motivación. ¿Y por qué? Esto era estaba justificado, se pretendía justificar, porque los nombramientos de los jueces los hacía ¿quién? En las monarquías, pues prácticamente el rey nombraba al juez con un poder absoluto, el juez realmente resolvía el caso y se respetaba su decisión. No necesitaba el juez justificarla a la manera en que ahora la entendemos, a través del principio de legalidad. De ahí esa brevedad en las sentencias. Vemos jurisprudencia incluso de la quinta época que dice todo y no dice nada. Jurisprudencia que incluso define, por ejemplo, lo que es un contrato de compraventa, un contrato de comodato, una prenda, pero que en realidad no atiende a los fines reales para los que se debe utilizar la jurisprudencia. Normalmente eran sentencias de 10, 12, 15 renglones máximo. La Corte norteamericana, hasta hace 3 años, no acostumbraba a fundar y motivar sus sentencias, y lo que hacían era prácticamente dar el veredicto, el fallo, y nadie cuestionaba a la Corte. En nuestra tradición, evidentemente, verificamos que los argumentos de la Suprema Corte sean válidos, sean sólidos, etc. Y de esa manera podemos presentar algunas críticas. No había fundamentos ni motivación, y a partir del 76
dentro de la dinámica del proceso codificador, la Corte empieza a desarrollar tesis muy importantes y se amplía la idea de fundamentación y motivación. Y más que ampliar, prácticamente se respeta este principio. Hacia 1913 tenemos un modelo que podríamos llamar intermedio, y del 17 hasta los años 70 encontramos sentencias de tamaño mediano, bastante bien redactadas. Estas sentencias son las que constituyen la quinta época y donde hay ciertas condiciones importantes de argumentación y cierta brevedad. En los años 70, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto que dio paso a que nuestras sentencias, empezando por la Suprema Corte, sean kilométricas? Pues un sentido de desconfianza. En los años 70, por la desconfianza de algunos ministros hacia los secretarios, empezaron a presentar sentencias a partir de la transcripción de todas las constancias. Entonces veíamos sentencias de 500 hojas, donde se narraba prácticamente todo lo sucedido en los juicios, en el recurso, en el amparo directo, en la revisión, etc. Y había sentencias muy, muy grandes. Y economía procesal se cuestiona mucho, y eso lo tenemos por la tradición italiana, cuál es el contenido real que debe tener una sentencia. Para Carneluti, la sentencia debe contener toda la historia del proceso. Pero, ¿qué entendemos por historia del proceso? Transcribir la demanda, transcribir la contestación, y transcribir me refiero a poner todo el contenido de la demanda, de la contestación, el desahogo de pruebas, y después, evidentemente, la valoración, fijación de litis, argumentación y finalmente la sentencia. Nos damos cuenta que si tenemos en la sentencia todo el proceso, bueno, realmente el expediente no sirve de nada, con la pura sentencia tendríamos todo. El punto es que aquí las posiciones se dividen. Unos dicen que es necesario preservar en la sentencia todo el contenido del proceso, y otros que simplemente la sentencia debe contener lo relevante y lo que se va a considerar en el proceso, sin descartar elementos. Es decir, no por sintetizar en la sentencia vamos a omitir el desahogo de una prueba. Tal vez se mencione, se valore, pero que no se transcriba propiamente el desahogo o los puntos relevantes del desahogo. De ahí que en este momento tenemos un problema de carácter epistemológico en la estructuración de las sentencias por esta transcripción de una cantidad importante de texto y haciendo conclusiones como la siguiente: de todo lo anterior se infiere que, etc. ¿Cómo se va a inferir? Dice ahí, sí, adelante. Probablemente muchos de los que estemos aquí no recordemos el telegrama, muchos jóvenes, ¿no? Pero cuando acudíamos al telegrama era una comunicación rápida y tratábamos de hacer un texto muy escueto, corto, rápido. Y pues muchas de las veces, pues si bien es cierto, a quien iba dirigido nos cobraban por palabras, claro, por letra, así es de que pues había que escribirlo menos. Hoy por hoy, pues ya con nuestra comunicación ha avanzado. Así lo veo yo en la sentencia. Okay. Obviamente no se trata de hacer tumbaburros, pero decía el maestro Ibargüengoitia y Chico, si van a argumentar, sean claros, precisos y eficaces. Pero parece ser que ahora la tendencia, la inercia es, pues no hables tanto, simplemente argumenta, sé escueto y di lo que tengas que decir.
Pero bueno, y explica además, porque falta ese detalle, que el juez ahora va a explicar de una manera llana, sencilla, etcétera, etcétera. No estamos ya, ahora sí que relegando toda la doctrina para hacer sentencias de telegrama, sentencias que entre menos hables, total, te absuelvo, como en alguna ocasión siempre nos dicen que cuando leemos una sentencia nos vamos siempre al final. Bueno, nos vamos por rapidez. Queremos saber, pues si nos ponemos tristes, lloramos o nos vamos a chupar, ¿no? Claro. Pero el medio es que sí vamos a los considerandos, porque hay todo escrito tiene una consecuencia y una coherencia, el resultando, el considerando y finalmente, ¿qué es lo que queremos? Si logramos el objetivo. No estamos ya haciéndonos más flojos. Aquí el detalle, siguiendo esta línea, por eso se plantea como un primer problema epistemológico, que es un problema de conocimiento de los hechos o de las argumentaciones plasmadas en la sentencia, por la gran transcripción del texto. Nos perdemos en la sentencia. ¿Qué dijo? ¿Qué realmente está sosteniendo? ¿Cuál es la posición? Y el otro, que va enfocado con lo que se menciona, es un tema de comunicación. La pregunta es, ¿para quién o quiénes se hacen las sentencias? ¿Quiénes son los interlocutores? Las partes, la sociedad, los abogados, las personas. ¿Quiénes? ¿A quién va dirigida la sentencia? A los que tienen el interés, es decir, a las partes. Las posiciones contemporáneas en esta cuestión de la comunicación de las sentencias dicen que las sentencias, claro, evidentemente se dictan para las partes, pero tienen una connotación social. Exactamente, a través del principio de publicidad, las sentencias deben ser conocidas por todos. Y en esa medida, el contenido, la redacción de esas sentencias debe cambiar. El contenido, la redacción, las palabras usadas deben ser accesibles para todas las personas. Las sentencias no son exclusivas de abogados, no son exclusivas de las partes, incluso hay las partes materiales, muchas veces, como si el abogado, pues no lee la sentencia. ¿Qué le interesa al cliente? ¿Gané o perdí? Punto. Por más que un abogado le diga a su cliente, oye, perdiste, pero con una argumentación, no, hasta me gustó el palo de la cosa. Digo, no sé si eso les digan ustedes a sus clientes, ¿verdad? El cliente le va a decir, para mí, se perdió. Simplemente se perdió. Entonces realmente nos vamos al resolutivo. A ver, ¿me negaron o me concedieron el amparo? Punto. Exacto. Y quienes se acercan precisamente a las argumentaciones, ya sea por cuestiones académicas, por rabia o coraje, pues el abogado. El abogado dice, voy a ver qué me dijo este juez hijo de su mamá para negarme el amparo. Y para concederme, pues realmente ni lo vemos. Mira, me lo concedió, nada más déjame, veo los efectos. Ese es el punto, ¿no? Entonces, en la actualidad las sentencias deben ser emitidas para todos, entendibles y adelante. Del lado del operador jurídico, que las sentencias sean cortas. Regresándonos un poquito a la primera clase del anterior ponente, el doctor Moreno, nos decía por ahí que para hacer un buen argumento se necesita conocimiento, disposición y habilidad. Entonces, en ese tenor, yo de este lado, como parte, en este caso una defensa de un adolescente, tengo un tema muy complicado ahí de violación. Entonces, estoy viendo que el operador jurídico de entrada le quiso dar mucho valor al peritaje psicológico, y por ahí yo me metí a estudiar algunos libros de psicología,
que están aquí a disposición en la Casa de la Cultura, y uno de ellos, el más interesante que he leído, es el de Marocán, Nogarse, perdón. Y ella dice muchos temas muy interesantes de los niños que sufren abuso sexual, que le llama así. Y en ese orden de ideas, lo que quiero comentar es que yo, para poder tumbar ese peritaje o dictamen pericial de abuso sexual, tengo que aventar mínimo unos 500 o 600 autores que hablen sobre abuso sexual para poder desvirtuar ese peritaje, que inclusive ya noté que la perito no es experta, y aparte, algo muy penoso, que transcribe textualmente una tabla de un abuso sexual que hicieron algunos otros autores. Ese sería mi comentario. Sí, ahí el problema también de la cita de autores en textos jurídicos es por algunos muy cuestionada, por otros es permisible, lo que se llama la cita de la doctrina, pero también hay que tener mesura. Si aventamos en nuestro escrito 500, 600 autores, en la vida ni siquiera los leen. O sea, hablamos de nuestras realidades. Por más que vemos demandas, sobre todo fiscales, contra contabilidad electrónica, donde la demanda de amparo está integrada por cerca de 600 páginas. ¿Qué puede decir en 600 páginas? Con cerca de unos 40 o 50 conceptos de violación. O vemos demandas que parecen Biblias, que ni siquiera son leídas. Entonces también esa abundancia puede ser perjudicial. Y el segundo problema que presentamos aquí es el problema metodológico. En una sentencia donde hay una cantidad enorme de transcripciones y no está precisada la forma correcta de abordar el problema, se pueden dar diferencias graves en el resultado. Un problema de transparencia, es decir, existen sentencias tan grandes que pues, evidentemente no pueden ser transparentes. Si tenemos en la red nuestras sentencias o son de acceso a la ciudadanía, pero las resoluciones así tan grandes en sí mismas pues realmente no se cumple con esta función social de la transparencia. La transparencia aquí es documental, pero no con una condición material de argumento. Prácticamente lo que se refiere es que la comunicación no llega o no cumple los fines con la publicidad de las resoluciones. No imagino todavía que un arquitecto en su rato de ocio, en lugar de leer al Quijote, vaya a la página de la Corte a leer alguna de las sentencias publicadas por la misma, ¿verdad? Pero los fines de las transparencias precisamente eso, dar a conocer a la ciudadanía la forma en que el órgano jurisdiccional está resolviendo y qué está resolviendo. Así de que sirve, poder ver todas las sentencias, si son francamente imposibles de entender, por su misma composición. Una condición de legitimación precisamente del Poder Judicial o de los órganos que administran justicia es que debemos estar abiertos a las críticas precisamente de la resolución. Una resolución muy extensa también es difícil de criticar porque precisamente por su estructuración y contenidos, o la crítica inmediata que se puede hacer a esa sentencia pues es precisamente su extensión. Sí, Laura. Si no hay una credibilidad en el Poder Judicial a todos los niveles, ya no hay una credibilidad real ya en la población, ya no digo en los abogados, en la población. Está totalmente perdida esa realidad de confianza. Sí. Que ahora creen que con el supuesto principio de publicidad, yo no creo que vaya una persona a ver un juicio, yo no iría a perder mi tiempo.
La verdad, a lo mejor como abogado voy, Claro. porque tengo un interés, pero la mayoría de gente... Y yo creo que el principio policial no es ese, ¿eh? Yo creo que el principio policial es que intervenga el pueblo en la decisión jurídica de los dioses, que son los jueces, los magistrados, los ministros, los jueces del distrito, que nos han creado una idea falsa de los juristas o a los abogados de México. Pero para mí la publicidad no es que define, no es que nos explique, es que el pueblo también interviene en la resolución, como eran los jurados o los jueces anesos. Entonces, ¿para qué? Para legitimar, porque no está legitimado el Poder Judicial, ni desde la Federación ni desde la Nación, al contrario. Sí, ahí el punto de la legitimación para los poderes judiciales en la tradición continental, que es la de nosotros, se da precisamente a través de sus resoluciones. En la medida en que la resolución esté fundada y motivada, se publique, se dé a conocer a la ciudadanía, a la sociedad en general, en esa medida el poder judicial se legitima. De otra forma, no habría la posibilidad de esa injerencia del pueblo en la toma de una decisión jurídica. Sería muy complicado establecer un mecanismo de participación para que el pueblo, en esa noción sociológica, pueda intervenir en la toma de una decisión jurídica en un conflicto entre partes. El jurado cumple funciones diferentes y solamente de índole penal en los Estados Unidos. El problema de la legitimación del Poder Judicial desde el punto de vista sociológico de la noción pueblo está en el principio de división de poderes. En la medida en que el pueblo se da su constitución y en la Constitución están contenidos este principio de separación, la forma de integración, es la manera en que esos tres poderes son, en teoría y en Constitución, democráticos. Pero bueno. Sí. Sí, adelante. Sí, abonando a lo que está expresando el compañero de las primeras filas. Hay asuntos, como dice, ¿quién le puede interesar mucho asistir a una audiencia? Bueno, entonces hay la posibilidad, por ejemplo, que asistan medios de la prensa. ¿De comunicación? Medios de comunicación. Vamos a poner, vamos a ser precisos. Hace X tiempo, a una periodista de Silao fue golpeada y atacada por 2 policías de Silao. En las audiencias que ya dentro del vamos a decir, del nuevo juicio de oralidad penal, pues es el juez quien le pide a la prensa que no puede asistir. ¿Por qué? Porque es un asunto delicado y que pues la situación ahí puede tergiversarse, etcétera, etcétera. Total, que entonces ahora la prensa no puede asistir por esas razones, que obviamente no conozco todo el argumento, pero lo que sí sé es que muchos tuvieron que salir a abandonar en una de las audiencias su derecho a estar presentes. Casos emblemáticos, por ejemplo, y siempre tomamos, por ejemplo, en Estados Unidos, Simpson, en donde está la prensa, pero no puede tomar nota, no puede sacarlo, y si acaso nada más, y ahí sí, pues apelo a su criterio para que nos pueda explicar un poquito, si se puede, cómo solamente se dibuja. En los Estados Unidos, en las audiencias, no pueden tomar, nada más dibujan, y ponen, por ejemplo, ese caso Simpson que fue acusado de de homicidio, y salió absuelto. Entonces, bueno, eso es el sistema de oralidad donde lo estamos importando. Claro. Y bajo las pruebas, o por lo menos uno desde lejos, pues era inobjetable, ¿verdad? Sin embargo, salió absuelto. Entonces mi pregunta, ¿qué hay del principio de publicidad y verdaderamente cómo se sesga finalmente esta situación? Efectivamente el principio existe, pero también tiene excepciones ese principio.
necesariamente, dependiendo del caso que se está discutiendo. Y frente a este principio, las excepciones también son las siguientes. Está el derecho de las partes que son los protagonistas del caso. ¿En qué medida la sociedad debe conocer mi nombre y apellido y que estoy implicado en un caso específico? También ese derecho de privacidad está enfrentado con este principio de publicidad. En el caso que mencionan de aquí de Silao, hubo un caso similar en el estado de Nuevo León de un doble asesinato de unos menores de edad conoce como caso Cumbres, donde una mujer acuchilló a 3 de sus hijos, un niño de 7 años, 2 niñas, una de 6 meses y la otra de 2 años. El niño se salva y las 2 niñas mueren. En las audiencias se le prohibió efectivamente a la prensa asistir o participar de alguna forma con su presencia en las audiencias. ¿Por qué? Salud. La primera audiencia que se llevó a cabo fue en el hospital porque la madre estaba internada y ahí el lugar era muy pequeño. Finalmente había una razón incluso material por la que no podían estar muchas personas en esa área. Las segundas, las posteriores, cuando se dan ya en el juzgado, el juez prohíbe la entrada al público. De hecho no hay público, solamente el Ministerio Público y defensores, por la sensibilidad del caso. Finalmente la prensa, ¿cómo obtiene su información? Pues a través de sus canales. Las partes mismas le dan la información y siempre se ha cuestionado en la publicidad de los casos el tema de la prensa. La prensa asiste a una audiencia con un fin específico, no asiste como cualquier otra persona. Diga, bueno, yo me voy a ir a dar una vuelta a ese procedimiento, a esa audiencia. Las audiencias, el principio de publicidad dice que las audiencias en México son públicas. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona puede asistir, estar ahí, no participar activamente, pero al menos estar observando. Pero la prensa no va de simple espectador. ¿A qué va la prensa? Obtener información. Es como si aquel ciudadano que no tiene injerencia en el asunto asistiera a una audiencia con el objetivo de conocer los elementos del caso para después utilizarlos en otros escenarios. De ahí que normalmente a la prensa se le prohíba la asistencia precisamente a este tipo de audiencias. En la simplificación de las sentencias, dados estos problemas que planteábamos, el objetivo que inició ya hace unos 5 años, un poquito más, es la simplificación de las sentencias, la claridad en los escritos judiciales, etc. ¿Qué significa simplificar una sentencia? Hacer más delgados los argumentos, reducir transcripciones. Reducir transcripciones. Dice la forma correcta de simplificar, según la Suprema Corte, pasa por 2 partes. La primera, en la que deberíamos establecer estándares muy claros en los elementos estrictamente formales de la sentencia. Estos elementos formales de la sentencia, ¿dónde se encuentran? Pues prácticamente en la regulación secundaria. Ahí nos establecen lineamientos que debemos respetar al momento de hacer la sentencia. Por ejemplo, en materia civil, que haya una exposición sintetizada o resumida
de los hechos controvertidos, las pretensiones de las partes, etc. En materia de amparo, evidentemente, que se dé contestación a todos los conceptos de violación, que se analicen causas de improcedencia, que se expresen los fundamentos o motivos para decidir de una forma o de otra. Y el segundo momento es en la que se mejoran esas condiciones de argumentación. Los párrafos a mayor abundamiento, pues aquí no encuentran eco o resonancia, hay que evitarlo. Si ya se planteó el argumento, no es necesario abundar en ese sentido, porque el mayor abundamiento prácticamente es la repetición del propio argumento. Cosas, dice, tan simples como márgenes, sangrías, tamaño y tipo de letra, notas a pie y cuestiones de este tipo son las que están abonando precisamente a esa simplificación. Y para ello, ustedes pueden reconocer estos cambios en las sentencias ya prácticamente de cualquier órgano jurisdiccional en cuanto a la forma en que se cita la jurisprudencia. Antes se transcribía la tesis en el cuerpo de la sentencia con los datos de identificación. Ahora se juega mucho con estos dos aspectos. Si el texto de la jurisprudencia es relevante, se integra al cuerpo de la sentencia y los datos de identificación se ponen en una nota al pie de página. Y cuando el texto de la jurisprudencia o la cita de la jurisprudencia es meramente referencial, no de exacta aplicación, se acostumbra a poner en la nota al pie la propia jurisprudencia, para que su lectura, la lectura de la sentencia, no se distraiga y solamente quien esté interesado en verificar esa referencia pueda acceder, pero en una nota al pie de página. Y una de las quejas han sido precisamente los órganos jurisdiccionales que estos lineamientos de las sentencias pueden irrumpir en su libertad de cómo hacer las sentencias. Es decir, a algunos no les gustaría que incluso se dieran lineamientos como el uso de determinado tipo de letra. Vas a usar Arial 14 o Arial 12, yo no encontraría problemas si algún juez utilizara la letra Stacomi o una letra manuscrita en la sentencia, pues en realidad no está prohibido, pero los puntos aquí es que en esta tipografía, por ejemplo la letra Arial, se ha comprobado que su lectura es más accesible. Y en cuanto a los puntos de la letra, es diferente poner una letra 10, 11, 12, 13 o 14. Normalmente las más usuales es la 12 y la 14. El interlineado evidentemente es un interlineado no doble, pero sí el 1.5. ¿Qué significa entonces simplificar? Hacer algo más sencillo, más fácil, menos complicado, reducir una expresión, cantidad o ecuación en su forma más breve y sencilla. Es decir, queremos que las sentencias en nuestro país sean sencillas. Estos son los elementos que propone la primera sala. Esto no es un mandato, sino es una propuesta. En el aspecto formal tiene que verse el tema de los márgenes, el uso, como les decía, de cierta tipografía, espacio, tamaño, la manera de citar los precedentes o jurisprudencia, el uso de pie de página, y en el aspecto material de la sentencia, dentro de esta posición de simplificación, un uso de lenguaje comprensible, evitando palabras domingueras, como coloquialmente las llamamos, la claridad de los argumentos, es decir, mejorar esas condiciones en la argumentación,
y la estructura accesible de la justificación misma, entre otros aspectos. ¿Ese último aspecto que no me queda claro? ¿Cuál? La de la estructura accesible es prácticamente que hagas o que se plantee tu argumento de manera clara. Por ejemplo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, el argumento demostrativo, que es el más usual en las sentencias. Cuando voy a justificar una posición, es decir, resolver una parte del caso, tengo que presentar una argumentación, un argumento demostrativo. ¿Cómo se compone este argumento demostrativo? De tres partes fundamentales: una premisa mayor, que es la ley que voy a aplicar; una premisa menor, que son los hechos que están calificados por esa ley; y un tercer momento haciendo una subsunción. El detalle aquí de la claridad es que se sugiere en esta justificación, que este es el proceso del argumento, se sugiere que en principio se plantee el problema que se va a resolver en ese momento. Si es un problema complicado, lo veíamos ayer en la sentencia de vivienda, se hace a través de preguntas. En este punto vamos a resolver qué significa una vivienda decorosa, como primer planteamiento, es decir, el planteamiento del problema. En el segundo momento se expone la norma que se va a utilizar, el caso, y precisamente ya esa subsunción, esa dinámica entre los dos aspectos para la resolución. Eso es a lo que se refiere esa estructura accesible en la justificación, que esté muy identificado el problema que se está resolviendo en los párrafos subsecuentes, porque vemos muchas veces que solamente se contestan los conceptos de violación, pero los conceptos de violación pueden tener un solo concepto, 5 planteamientos distintos, y se hacen de corrido y no sabemos cuándo contestó uno, cuándo acabó el otro, etc. Entonces esa claridad implica que tú puedas verificar si en realidad se atendió en toda su extensión la litis del caso, porque si te vas por puntos muy precisos puedes identificar inmediatamente si faltó algún aspecto que no se haya abordado por el juez. Dice, si tenemos un formato y si le invertimos a esas condiciones de forma, el ahorro de tiempo es extraordinario y se avanza mucho en la claridad, pues el formato mismo exige claridad de pensamiento, porque si se prepara el continente es mucho más fácil entender el contenido. Es decir, la tendencia es generar un formato de tal forma que pueda ser aplicable en toda la República y que prácticamente sea como un llenado. Aquí va el argumento principal, argumentos secundarios, tipología, espacios, etc. Entonces tenemos estos 3 pilares de la simplificación que ya lo mencionaban ahí atrás: precisión, sencillez y claridad. La precisión pues es la determinación, exactitud y puntualidad en el planteamiento del problema y la solución que se da al mismo. Y esta precisión solo se logra a través del uso específico del lenguaje. En cuanto a la sencillez, pues es la cualidad de lo simple, que no tiene artificio, que no tiene una composición, que carece de ostentaciones y adornos, etc. Y la claridad, que se distingue bien, que es inteligible, fácil de comprender. De ahí que se habla mucho en un planteamiento también contemporáneo en cuanto a que las sentencias deben evitar, en la medida de lo posible, el uso de palabras técnicas que solamente pudieran comprender un sector especializado de la población, como son los abogados. ¿Mande, perdón? Sí, y a menos de que sea indispensable la cita de una cuestión técnica, pues así se plasmará en la sentencia. La dinámica y exigencias del trabajo jurisdiccional de hoy confirman
una realidad que no se puede comprender sin las premisas de claridad y precisión como bases fundamentales de la transparencia. No se trata entonces tan solo de realizar un cambio de forma, sino comprometer al órgano jurisdiccional en la determinación y comprensión de aquello que finalmente habrá de ser materia de su sentencia. Por otra parte, también se ha modificado la forma de presentación de los argumentos, tanto por su mayor conexión con las cuestiones sintetizadas para determinar la litis, como por la manera misma de presentar los elementos del fallo. Con todo lo anterior, esta sala, dice, desea presentar estos elementos que a su juicio pueden ser el paso importante para someter las decisiones al escrutinio público de todos los actores sociales. ¿Por qué simplificar entonces? Ya lo decíamos, por un tema de transparencia, por comprensión, por legitimación, por justificación, por control de la función jurisdiccional, por la clarificación en el sentido de la decisión, etc. Este tema de la publicidad de las sentencias y la legitimación, recordemos que tiene, como aquí lo mencionamos, una función de control social de la actividad del Poder Judicial en general. ¿Y por qué? Existe como derecho humano, y lo comentaba con los abogados aquí presentes, que existe el tema del error judicial. Este error judicial, ¿cómo vamos a verificarlo? Pues a través precisamente de lo plasmado en una sentencia, en la medida en que la argumentación no sea sólida, sea inválida o muestre una transgresión evidente a la ley, que no se trate de una cuestión interpretativa, pues podríamos verificar que el órgano jurisdiccional ha incurrido en un error judicial con las consecuencias que de esto derivan, como el pago de una indemnización, la separación de la autoridad, incluso la instauración de un proceso penal. Si las sentencias son fáciles de comprender, pues abonan a la transparencia. Una verdadera transparencia debe darse también en lo material, en la posibilidad de que el ciudadano común, ya lo decíamos, pueda no solo acceder al archivo donde está la sentencia, sino que ésta sea tan poco complicada que la lea, la comprenda y tenga posibilidades de criticarla. La transmisión simplificada permite captar al destinatario su pertinencia, necesidad o incluso bondad, lo que favorece su disposición a seguirla o acatarla. La simplificación de las sentencias propicia, como ya lo decíamos, la legitimación judicial, en la medida en que se exponen abiertamente los argumentos en que se basó determinado órgano para tomar una decisión. La apertura a la crítica de sus resoluciones del Poder Judicial es una condición que legitima dicho poder, pues a través de la argumentación damos las razones que se asumieron para tomar una u otra decisión. Podemos estar de acuerdo con las razones propuestas o no hacerlo, pero el punto es que al menos ya están ahí conocidas, no solo para las partes, sino para la generalidad. En los estados modernos, el juez ya no decide con base en atributos divinos, lo que comentábamos hace un rato, sino que tiene una obligación principal, es decir, fundar y motivar, justificar la toma de su decisión. Y esta justificación es tangible, pública y accesible si la sentencia es lo suficientemente simple como para hacer posible este fin. Es necesario entonces que la argumentación se encuentre también construida con precisión, sencillez y claridad, tanto en su forma como en su fondo.
a fin de que se abone efectivamente a la legitimación de la función, porque las sentencias sean más sencillas, más fáciles y menos complicadas. Salto esto. Entre los aspectos prácticos, aquí están las propuestas, al menos de las sentencias. Tipo Arial número 15, este es el usual por la Corte. Lo más recomendable no es 15, sino que sea 12, que es más o menos el tamaño de puntos que utilizan en cualquier libro. Interlineado 1.5, porque ya saben que algunos de nosotros mañosamente ponemos el renglón, el interlineado sencillo, para que le cueste trabajo a quien nos va a leer, o también para ahorrar papel. Bueno, ahí cada quien. En técnica de resaltado se recomienda emplear negritas y evitar otras formas como el subrayado. Las cursivas también hay que evitarlas. Tamaño de papel, el oficio, que es el comúnmente utilizado en los órganos jurisdiccionales, y los márgenes, que ya están establecidos por acuerdo, que no es un acuerdo obligatorio. Para otros órganos jurisdiccionales, pues el margen superior 4.5, encuadernación 0, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se puede confundir en la lectura. Como ahora utilizamos computadoras, normalmente las cursivas se ponen para una cita textual. Entonces ahora lo que se sugiere es que se pongan 2 puntos, se entresaque el texto a citar y que quede en el centro, para que se distinga con precisión que se trata de una cita textual, sin cursiva, en letra normal. Estas son algunas reglas para citar que propone la primera sala en su manual de redacción. La cita se manifiesta en un llamado a pie de página.